Centro de Educación Básica 24 de Mayo, juntos aprendemos y nos cuidamos. Estamos trabajando con el nivel formativo de la semana número 5. El objetivo de la clase es organizar el discurso mediante el uso de las estructuras básicas de la lengua oral, la selección y empleo de vocabulario específico acorde con la intencionalidad en diversos contextos comunicativos, formales e informales. Este es un recurso de lengua y literatura dirigido por su profesora, la ingeniera Maidoli Villamar Andrade. El tema a trabajar el día de hoy es la comunicación oral. Pero para esto vamos a empezar con una frase motivadora de John Dewey, que dice: la educación es nuestro pasaporte para el futuro, porque el mañana pertenece a la gente que se prepara para el hoy. Recordemos también que estamos trabajando con el valor de la semana, que es la sinceridad. ¿Y qué es la sinceridad? La sinceridad es la virtud de quien se comunica y actúa de acuerdo con la totalidad de sus sentimientos, creencias, pensamientos y deseos de una manera honesta y genuina. Como les indiqué al inicio, vamos a trabajar el tema de la comunicación oral. Veamos el siguiente video introductorio referente a la clase de hoy. ¿Qué consiste el proceso de la comunicación? La comunicación es el proceso mediante el cual se crea y se comparte significado en una conversación informal, en la interacción grupal o en los discursos en público. Para entender cómo funciona este proceso, empecemos por describir sus elementos esenciales: los participantes, los mensajes, el contexto, los canales, la presencia o ausencia de ruido y la retroalimentación. Un elemento que tiene gran relevancia dentro de la comunicación es el contexto, mismo que se define como el entorno en el que ocurre un encuentro comunicativo, incluyendo lo que procede y sigue a lo que se dice. El contexto afecta lo que los participantes esperan, el significado que estos deducen y su comportamiento subsecuente. El contexto comprende circunstancias que son físicas, sociales, históricas, psicológicas y culturales que rodean un episodio. Es importante definir el modelo del proceso básico de comunicación. En la mente de dos personas que están comunicando, existen significados, pensamientos o sentimientos que tienen la intención de compartir. La naturaleza de esos pensamientos o sentimientos se crea, se moldea y se ve afectada por su campo total de experiencia, incluyendo factores tales como los valores, la cultura, el ambiente, las experiencias, la ocupación, el sexo, los intereses, el conocimiento y las actitudes. Para comunicar un mensaje, el emisor codifica sus pensamientos o emociones en un mensaje que se envía a través de uno o más canales. El receptor decodifica o interpreta los símbolos en un intento por entender el significado del hablante. Este proceso de decodificación se ve afectado por el campo total de experiencias del receptor, esto es, por los mismos factores que dan forma al proceso de codificación. Los mensajes de retroalimentación completan el proceso de manera que el emisor y el receptor llegan a un entendimiento similar del mensaje. Pero ¿con qué finalidad nos comunicamos? Nos comunicamos para satisfacer nuestras necesidades sociales, para desarrollar y mantener nuestro sentido de identidad, para desarrollar relaciones, para intercambiar información y finalmente nos comunicamos para influir en los demás. Bien, ahora continuamos. ¿Qué es la expresión oral? La expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad. Es decir, es la forma de expresar sin barreras lo que piensa. Se debe tener presente que la expresión oral en diferentes circunstancias es más extensa que la hablada, pues necesita más elementos paralingüísticos para determinar su significado final. La expresión oral es una parte esencial para todo proceso comunicativo del ser humano en el ámbito personal y profesional. La misma que ha sido considerada como una destreza secundaria que todos podemos adquirir con la práctica. La expresión oral permite al ser humano comunicarse de forma vivaz por su espontaneidad, la gesticulación, estado de ánimo, el tono de voz, los mismos que influyen en un proceso comunicativo.
Entonces, la expresión oral se entiende como el acto de expresar propias ideas y sentimientos que tienen dentro, por medio de la palabra oral. Cuando el expositor se comunica por medio de la palabra, se debe conocer con exactitud lo que quiere decir o comunicar. Trabajemos ahora los pasos para una buena expresión oral. 1. Hablar en un tono adecuado para que el receptor lo acepte. 2. Decir el tema de una manera que el destinatario lo comprenda. Y 3. Solo decir lo que realmente se quiere comunicar. Conozcamos ahora las cualidades principales de la expresión oral. Estructura del mensaje, la originalidad, puntualidad, vocabulario, precisión del tema, ausencia de repeticiones, proyección, ausencia de muletillas, recursos estilísticos, gestos, mirada, articulación y lo principal, el tono de voz. Ya conocimos lo que es la expresión oral, ahora trabajemos lo que es el texto oral. Es aquel que se realiza con sonidos y pertenece a la lengua hablada. Muchas lenguas tienen textos orales y no tienen textos escritos. Por lo tanto, se dice que los orales son primarios y los escritos secundarios. El canal de los textos orales es auditivo. ¿Cómo se clasifican los tipos de textos orales? Se clasifican en singulares, como puede ser un discurso político, o una exposición magistral, o una canción grabada. Los textos duales, en cambio, son los diálogos entre dos amigos o una entrevista. Y cuando trabajamos de plurales, nos referimos a la reunión con vecinos, un debate en clase, o un debate simplemente con algún amigo. Bien, ahora que hemos reforzado lo que es la comunicación oral, vamos a trabajar en las actividades de refuerzo. Vamos a responder las siguientes preguntas en su cuaderno o en su carpeta. ¿Qué es la expresión oral? ¿Cuáles son los pasos para una buena expresión oral? ¿Y qué es un texto oral? Una vez que ya hayan respondido sus preguntas a su cuaderno o su carpeta, van a realizar un video con la lectura que será enviada por WhatsApp. Para esta actividad necesitas la ayuda de un familiar, amigo, ya que la leerás a él o a ella. Simplemente tienes que leer utilizando los signos de puntuación y las pausas respectivas. Recuerden que tienen que hablar con un tono claro y lo principal tiene que ser preciso y conciso. Bien, estudiantes, eso es todo, muchísimas gracias, pero les tengo una novedad. Ahora van a subir la actividad por curso. En este caso, como os doy 4 cursos, que es octavo B, octavo C, octavo D y noveno A, les voy a compartir un link al final de la clase para que ustedes vuelvan a ingresar. ¿Por qué hago esto? Porque ahora que he estado revisando las actividades veo que ustedes están copiando y eso no debe ser. Eso se llama plagio y eso es ilegal. Así que vamos a trabajar de distintas maneras. Vamos a trabajar por curso y las actividades que ustedes las suban, yo las voy a leer y el momento que yo vea que hay una similitud, les llamaré la atención. ¿Sí? Vamos a trabajar, ¿cómo se llama? Trabajamos el valor hoy día, que tienen que ser honestos y principalmente ser sinceros. ¿Ya? Bien, estudiantes, se despide de ustedes la ingeniera Maidoli Villamar. Eso es todo, chicos, que tengan una excelente tarde.